Empezamos esta sesión con Carlos Castro, de Danosa. Castro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Moltes gracias. Pues bueno, primero yo hablo desde las cercanías de Madrid, entonces me dirijo a vosotros en castellano. Voy a compartir pantalla y vamos directos a ver la presentación sobre nuestra ponencia relacionada con soluciones diversas constructivas para la rehabilitación de edificios. Voy a quitar para que no haya nada que interrumpa la presentación. Bueno, como se indica en el propio leitmotiv de Rehabilita, la propia propuesta de cambiar el mundo, que siempre es algo que se comparte por mucha gente, pero podemos empezar en la escala pequeña, ¿no? Que es la de la casa propia. Y en ese cambio, bueno, pues hay toda una serie de posibilidades constructivas de las que vamos a hablar. En el caso concreto de la experiencia de Danosa, empresa con la que colaboro desde hace ya 6 años. Pues hablaremos de rehabilitación de la envolvente del edificio y particularizaremos en soluciones de cubiertas y fachadas. Vamos a hacer un planteamiento en 2 partes. Y una primera, que no está incluida en este índice, que es hablar un poquito de la empresa que está detrás. Eso será una sola slide, una sola transparencia. Pero luego ya el contenido de la presentación está dividido en estas 2 partes. Una diríamos que es los porqués, que siempre es una parte, como yo suelo decir, el zoom, que a veces nos pone un foco muy marcado, pues trataremos de abrirlo y considerar todos los contextos en los que nos movemos. Contextos muy básicos de qué es el funcionamiento energético de un edificio, y no es algo nuevo, es algo que se conoce de siempre, vamos a decir. Por eso esa pregunta inicial, ¿desde cuándo se aíslan los edificios? Es una pregunta trampa, evidentemente. Bueno, pues hablaremos de aspectos diversos sobre el clima, sobre esa casa común que es el planeta, lo que nos da pie a introducir esa cuña llamada sostenibilidad y con una particularidad medioambiental que está ahora en candelero, como es la descarbonización. Aquí hablaremos, por tanto, de porqués. En la segunda parte es donde abordaremos ya soluciones muy concretas, con imágenes muy claras, pues en primer lugar para rehabilitación de cubiertas y en segundo quizás con un foco que sospecho que ya está muy repetido, por eso lo he puesto al final. Entiendo que muchos ponentes van a estar hablando de SATE, es casi la moda. Yo aclararé algunos términos sobre el SATE, quizás puntualizaré algunas cosas y bueno, espero que con lo que otros compañeros ponentes puedan exponer, pues sea un panorama, vayáis haciendo un puzzle, ¿no? El que pueda tener ocasión de ver las diversas fuentes de información. Y como remate, si hay tiempo, hay un par de vídeos, uno de unos 4 minutos largos, sobre una rehabilitación hecha con un SATE en fachada en una población próxima a Sevilla, Escamas. Es muy bonito el vídeo, la verdad, y tiene el atractivo de que hablan la arquitecta de la promoción, habla la persona que por parte de Danosa ha estado dando soporte in situ, pero habla también el instalador, habla el encargado de obra, habla el constructor, en fin, hay ese mosaico de puntos de vista. Y ya si aún quedará más tiempo, hay un pequeño vídeo de una obra que creo que es en Cataluña, sobre instalación de láminas encubiertas, pero láminas de esta particularidad que se ve aquí en cuarto lugar, que es cubierta, la he llamado yo antinox. Eso antinox suena extraño, pero es relativo a cómo degradar esos compuestos contaminantes que se dan en las ciudades, ¿no? Los óxidos nitrosos y los productos que hay para también ayudar a esa descontaminación. Bueno, pues este es el índice general. Empezamos hablando de algo que no estaba en el índice, que es de Danosa. Danosa es una empresa que lleva ya camino de 60 años en el mercado. En ese sentido me siento casi en paralelo con ella, porque yo también estoy camino de 60 años. Yo soy uno de esos, bueno, habría que matizar. Yo colaboro con Danosa, pero bueno, en Danosa hay 400 empleados, más o menos. Y el trabajo de todos ellos se resume al final en una serie de cifras económicas, que son las que todas las empresas muestran. Se resume en una presencia en más de 70 países, como comercialización de productos, pero también con 7 filiales, es decir, oficinas de Danosa en diversos lugares del mundo. O sea, hablamos de Portugal, hablamos de Francia, de Reino Unido, hablamos de Colombia, de México, de India, y creo que no me dejo ninguna. Las gamas de productos, un fabricante, claro, ¿qué hace un fabricante? Fabrica productos. Luego esos productos tienes que ver cómo la aplicación y el destino al que van
realmente ayudan a resolver los problemas que hay, ¿dónde? En las obras. Es decir, Danosa se trata de ver a sí misma como un partner, un socio industrial de la construcción y atento a qué necesidades y realmente en qué puede ayudar a la construcción. O sea, no es el punto de vista de flecha que va del productor, de la oferta a la demanda, sino la receptividad de lo que la demanda necesita. Esas gamas son muy diversas. La empresa históricamente surge con las láminas asfálticas, las de betún, luego ya con las modificaciones de los SBS y los APPs. Pero de ahí se extiende, en primer lugar, a un aislamiento acústico basado en parte en estas láminas, pero también con una serie de productos composite, y complementa sus gamas de impermeabilización más adelante con las láminas de PVC, donde ya hay muchos años de experiencia, y más recientemente con las impermeabilizaciones líquidas. Aparecen las claraboyas como un producto complementario en soluciones de cubierta industrial, como la propia fábrica de Danosa que se ve aquí, este centro productivo en Fontanar. Y ya complementando, como veis, todo ese paquete, todo ese kit de productos para dar soluciones constructivas completas, aparecen productos auxiliares como los drenajes y los geotextiles, de los que yo también soy responsable técnico, y los aislamientos térmicos con productos composite, como son estas baldosas que son de función drenante y aislante también. En el caso del aislamiento térmico, que es quizás donde más nos centraremos en la presentación, Danosa es fabricante de poliestireno extruido, el XPS, en siglas internacionales, pero comercializa también productos de poliuretanorato y de poliestireno expandido, precisamente de poliestireno expandido asociados al SATE, a la solución de aislamiento en fachadas por el exterior. Y la última incorporación, como dicen los ingleses, last but not least, son los morteros fabricados en el centro productivo de Padul, que está al sur de Granada. Es una fábrica de morteros y precisamente esto ha permitido que Danosa esté con las piezas principales de en qué consiste un SATE, que no deja de ser un aislamiento revestido y adherido con los morteros tratados. Bueno, pues esto era un poco la exposición sobre lo que hace la empresa y para qué estamos ahí trabajando. Empiezo con la presentación, los porqués. ¿Desde cuándo se aíslan los edificios? Para mí esto es equivalente a decir desde cuándo importa el bienestar térmico en los edificios. De hecho, el bienestar, a veces se habla de confort, que es una palabra también, todo tiene sus matices, ¿no? Y hay sus connotaciones. Confort casi podría sonar a capricho, pero realmente si hablamos de viviendas en donde no hay condiciones de calefacción en invierno, sobre todo en invierno, no tanto en verano la necesidad de refrigerar. Pero si tenemos viviendas que en invierno, como yo he sabido casos recientes en Madrid, de rehabilitaciones de barrios de la ciudad de Madrid, donde para espanto de los que van a rehabilitar descubren que malamente calefactan las viviendas por pobreza energética, y pobreza energética se traduce en algo tan simple como que las temperaturas de las viviendas en invierno no sobrepasaban los 14 grados. Esto es pobreza, que se refleja en este caso en un aspecto energético, como se pueden reflejar en tantos otros, en un problema de alimentación o en un problema de falta de atención sanitaria, de tantas cosas, ¿no? Así que el bienestar es quizás una palabra más, con una connotación más fuerte, y más en los tiempos de la sostenibilidad. Sostenibilidad se está traduciendo como un tema medioambiental, y esto es realmente tomar la parte por el todo. La sostenibilidad, de acuerdo con este criterio de Naciones Unidas, lo insistiré más adelante, tiene tres aspectos: el medioambiental, el social y el económico. Y todo eso se tiene que conjugar. Hablar de bienestar es hablar de una parte social. Es decir, si hacemos un edificio que esté bien hecho, eso ayuda a que la gente esté bien en él. Y eso tiene una incidencia social. De hecho, lo vamos a ver ahora con varios ejemplos. Bueno, el primero es este. Claro, es fácil hablar del gran Palacio de la Alhambra, el gran y maravilloso Palacio de la Alhambra, como ejemplo de que nos importe el bienestar térmico, pero no lo pongo porque me guste la Alhambra, que me gusta. Es que son de estas noticias que salen, ¿no? En un portal de eficiencia energética se caracterizaba la Alhambra de Granada como un monumento de alta eficiencia energética. Y dan ganas de decir, faltaría más. Claro, es que la cultura tradicional constructiva, la limitación de recursos también ha llevado a hacer de la necesidad virtud. Y cuando hay superabundancia de medios, eso solo lleva al derroche, que es el mundo en el que estamos. Así que la Alhambra tenía esta calidad energética, pero enfrente de la Alhambra está el Albaicín, si conocéis Granada, y no hace falta irse a Granada. Es un ejemplo bonito, pero vamos, si me voy al casco histórico de Girona o de Lleida o el barrio gótico de Barcelona, en fin, lo tenéis más cerca.
El caso es que todas las ciudades mostraban en sus construcciones y en la propia disposición urbana esa necesidad energética. No digo sea lo único, pero mostraba ese afán de conseguir un lugar, un edificio, un habitáculo adecuado, para tener un modo de vida que sea lo mejor posible, ¿no? No sé si el paraíso, como podrían pretender los que construyeron la Alhambra, pero algo agradable, algo que dé bienestar. Así que la pregunta, ¿desde cuándo se aíslan los edificios? Visto así, se aíslan desde siempre. Otra cosa es que tengamos ahora productos industriales que nos permiten conseguir con mayor facilidad, de manera más generalizada, ese mismo propósito. Pero no hace falta irse a la Alhambra ni a la Albaicín. Hay ejemplos interesantes desde el Polo, con los iglús y su búsqueda de compacidad, la propia nieve utilizada como aislamiento, las pieles con las que se forran los interiores para evitar la radiación fría, o si nos vamos al trópico, donde este tipo de chozas, de cabañas, permiten una continua ventilación, dado que hay un calor muy húmedo, y en definitiva vemos arquitecturas y construcciones vernáculas adaptadas a las condiciones, al clima, al lugar. Además, es interesante ver cómo el tratado de arquitectura que quedó de los romanos, el famoso Vitruvio, plantea ya en lo escrito, en una reglamentación, digamos, estas cuestiones. Plantea, en primer lugar, la firmitas. La firmitas se ha asociado a firmeza como un asunto de seguridad estructural, pero para los romanos no era solo eso. La firmitas era una seguridad estructural que asegurara la perdurabilidad del edificio en el tiempo. O sea, hoy en día hablamos de sostenibilidad, luego lo volveré a decir, y hay un primer significado muy básico, al menos en castellano, que es que algo que se sostiene, algo que mantiene, que dura en el tiempo. Bueno, pues esto, que es lo contrario de la obsolescencia programada, esto es algo que preocupaba en una buena economía a los romanos. La utilitas es realmente el terreno en el que nos movemos nosotros. Danosa, como fabricante, eso lo tenemos muy claro. Es un fabricante que ayuda a que los edificios tengan condiciones adecuadas para facilitar el uso. Estamos totalmente volcados a la utilitas. Y en este caso hablamos del bienestar térmico, una particularidad de ello. Los romanos además hablaban de la venustas, que es la belleza. Y esto ya es otro campo de debate. Pero bueno, me gustaba apuntar dos ideas. ¿Cómo se genera el acuerdo sociocultural sobre belleza en la arquitectura? Esta pregunta es porque, si lo pensamos bien, hasta la Revolución Francesa, o sea, el viejo régimen, tenía sus cosas, sus pros y contras, vamos a decir. El pro sería que, como había una élite minoritaria que controlaba todo, ese acuerdo entre esa élite y el grupo de artistas que trabajaba a su alrededor generaba ese acuerdo. O sea, la arquitectura ha tenido un lenguaje clásico, el lenguaje clásico o lo que pasaba mejor todavía en el medievo, en donde realmente las comunidades construyeron esas catedrales, por favor, en Barcelona, hablar de esto pensando en Barcelona con Santa María del Mar, en fin, pues detrás había toda una sociedad tras esos edificios. Está claro que había un acuerdo sociocultural. Hoy en día es como irse al arquitecto, mira que soy arquitecto, es irse al arquitecto y bueno, pues el arquitecto tiene su mundo propio, sus revistas de arquitectura y tienes ese mundillo muy específico y muy, no diré como un gueto, pero realmente los clientes están ahí y los arquitectos acá. No hay esta fluidez de comunicación. Hay otra cuestión sobre la belleza en la arquitectura y es, ¿eso supone extracostes? ¿Es un extracostes la venustas? Puede serlo, porque depende también de elegir materiales que son de difícil extracción, localización y adquisición, y es lo de las joyas, ¿no? Las joyas son bonitas, sí, son bonitas y son carísimas, pero también una flor puede ser hermosísima y costar unos pocos euros, o nada. Pues tenemos ahí un terreno, como digo, que daría para hablar largo y tendido en otro tipo de foros, pero quería dejarlo apuntado. Sobre estos tres componentes de los romanos, del Vitruvio, en el mundo actual hay un economicismo dominante, lo diré con esta expresión muy suave. Y es decir, predomina la buena economía o predomina el mayor beneficio. Esto los griegos clásicos lo distinguían. La buena economía es una cosa, la crematística, que es el mayor beneficio a costa de lo que sea, es otra. Y esto no, todos sabemos ejemplos de cómo en la construcción, la especulación que ha habido alrededor de la construcción también ha generado una falta de calidad. No hay más que pensar en la construcción que se hizo con la gran burbuja inmobiliaria de los años 2000. En condiciones donde se podía hacer bien, no se hizo bien. Y detrás lo que ha habido es la crematística de algunos.
Si vamos a hablar del clima, hay unos principios muy simples de construcción, simples como conceptos, no ya cómo se materializan, en donde ya se depende de qué recursos y se depende de situaciones concretas, que hay que volverlo en lo concreto. Pero el principio general es, ¿cuál es la energía más clara, más inmediata, más barata? Es gratis. Bueno, gratis, habría mucho que hablar. Pero si es gratis, la captación pasiva, que sepamos. Eso es el sol, la energía solar y su captación pasiva, es como se denomina. La capturamos en invierno, que es donde viene bien, ese sol que nos puede calentar esta galería que vemos ahí a la izquierda. Pero también hay que evitar que nos sobrecaliente en verano, porque la península ibérica, en Europa, tiene unas condiciones de radiación solar que marcan una diferencia, sin duda alguna. Entonces, bueno, este soportal realmente pilla un poco lejos, porque es un soportal de una construcción en San Pedro de Atacama, en Chile. Pero bueno, hace unos días también les expuse algún ejemplo y dejé ahí algún caso chileno bonito. Y debajo se ve también en un edificio en Sevilla, es la Facultad de Matemáticas, que en un principio es proyecto de Alejandro de la Sota, si alguno que me oye le suena. Pues ahí estaba yo en mayo de 2011 y eran las 11 de la mañana, en ese 2011, 11 de la mañana. Bueno, pues a lo mejor era 11 de mayo. Pues 11, 11, 11. El caso es que ya se van desplegando las velas, los toldos, para proteger todos estos acristalamientos, claro. Era una cosa curiosa de ver. Entonces, captamos sol, pero evitamos sobrecalentamiento. Y acumulamos, perdón, me ha hecho una jugarreta, como habéis visto ahora mismo la presentación. No entiendo qué ha pasado. A ver, voy a hacer... Sí, Vuelve. voy a dejar de compartir un instante. Vale. Vuelvo a compartir y lograré... A ver. Como veis, la informática, la técnica actual es muy buena hasta que deja de funcionar. Vamos a ver, recupero la presentación donde estaba. Espero lograrlo. No sé qué pasa. Bueno, pues sí, estábamos... lo que decíamos, esa energía solar la hemos logrado captar, evitando la sobreacumulación en verano, sobrecalentamiento, quiero decir, y hacemos la acumulación, eso es, que mezclo conceptos. Hacemos acumulación de energía, la construcción lo hace per se. O sea, al final son materiales y en función de qué masa dispongamos, pues vamos a tener mayor o menor inercia en función de esa masa y en función también de huecos que se abran para esa radiación solar que no sea excesiva. Porque la inercia térmica, si lo pensáis, se asocia no tanto al invierno, se asocia más bien al verano, porque es muy agradable el efecto famoso de una iglesia, o el efecto cueva, ¿no? De entrar en un día de calor y entrar en un interior que se mantiene fresco. Esa es una parte de la historia. La otra es a ver qué pasa en invierno, porque a lo mejor no es el interior más agradable y más bien hay un frío húmedo que también hay que evitar. El hecho es que hay muchos ejemplos de arquitectura popular tradicional, desde los trulli italianos, que son esas especies de pequeños panteones, o la arquitectura enterrada, troglodita, como se llama, o lo que es construcción en adobe o con entramado, como esos ejemplos que se ven ahí más abajo, con esas carpinterías pintadas en azul, que son también ejemplos chilenos, por cierto. Lo que hacemos ahora, por así decir, es añadir un tercer aspecto que reforzamos, ¿no? O sea, esto siempre ha estado ahí. Acumulamos energía, pero vamos a conservarla. Esto es realmente lo que hace un frigorífico también. Está tratando de aislar y mantener unas condiciones que son muy especiales en el frigorífico, porque ahí se trata de mantener algo frío. O si nos vamos a los grandes almacenes de conservación de alimentos, ¿no? Las grandes cámaras frigoríficas. Imaginaos el aislamiento que hace falta, porque hay que conservar la energía, pero en los edificios también. Y la cantidad de aislamiento, de abrigo, el aislamiento es el abrigo, ¿eh? O sea, realmente necesitamos una prenda encima y tenemos que abrigar al edificio. Pues la cantidad de abrigo que pongamos, está claro que en el caso de viviendas, los edificios de uso normal, más habitual, va a depender de condiciones climáticas, en primer lugar, y quizás también de las aplicaciones y del diseño del edificio en segundo, pero primero las condiciones climáticas. De estas dos fotos que pongo de conservar la energía, mostrando aislamiento, la primera, la que se ve a un operario instalando esas planchas en un muro, ese muro es un muro que va a ser enterrado. Son soluciones de estructuras enterradas. Y veis que tiene ese aislamiento tiene un espesor importante. Es una obra de 1991 en Suiza.
Sería curioso de ver este tipo de aplicaciones de las casas pasivas, los passive house más antiguos que hay en Europa. Y ese es uno de ellos. Y la foto de abajo también tiene su miga, porque se trata de planchas que ya llevaban instaladas, eso es una obra de Tarragona, por cierto, llevaban 30 años en cubierta invertida, que es uno de los conceptos que ahora veremos. Y se trataba de mostrar en experiencia práctica la durabilidad que tienen estos materiales. Bueno, seguimos con los edificios, que no es ya que tengan en cuenta el clima, es que los edificios en el mundo actual deben tener en cuenta a la casa común, que es el planeta Tierra. Y aquí es de donde hablamos de la sostenibilidad. La sostenibilidad, como indiqué ya antes, hay conceptos al uso procedente de esta idea de Naciones Unidas, de mantener unas condiciones de vida y una actividad que no comprometa el destino de las generaciones sucesivas, etcétera, todo esto. Realmente habría que mantener también una actividad que no comprometa el destino de las generaciones actuales. En fin, está claro que todo cuenta. A mí lo que me interesa es que en la Real Academia de la Lengua pues hablan de, en ecología y en economía, algo que se puede mantener durante largo tiempo. Lo que decíamos, es un significado muy básico, que se sostiene. Y el concepto que yo indicaba antes tiene tres caras. Está la sostenibilidad ambiental, pero está la social y la económica. Y de hecho, de poco serviría una sostenibilidad ambiental si no fuera vivible. Esto me lleva a una frase quizás un poco demagógica, si queréis. La pobreza es sostenible ambientalmente. Claro, si dejamos de calentar los edificios no gastaremos energía, pero a ver en qué condiciones estamos, por ejemplo, ¿no? Claro, esa sostenibilidad también tiene que ser viable. Es decir, si alguien nos da una solución muy maja medioambientalmente hablando, pero resulta que no hay manera de costearla, no es viable. Y cuidado con la economía y lo social. Esto quizás genera más fricciones, porque es donde suele entrar la patita de lo político. Política hace todo el mundo. Todo el mundo. Otra cosa es que pensemos que la política solamente es el nicho restringido de las noticias que salen en los medios, pero está claro que en cuanto hay que tomar decisiones que influyen a todos en lo social y a todos en lo económico, esas decisiones tienen carga política, porque alguien tiene que decidir. Y no son criterios científicos, necesariamente. Puede haber muchos datos, mucha información y mucho conocimiento, pero al final hay que tomar una decisión y esa decisión depende de una intención. Y esa intención está cargada de política. Al final de todo esto sale lo sostenible. Ejemplos, pues fijaros en el mundo, vemos la foto del planeta, que es impresionante esta foto, por cierto, y vemos al lado que este planeta, que tiene 12.000 y pico kilómetros de diámetro, se ve influido por el mundo nano. El nano casi parece enano. Bueno, nano es 10 a la menos 9 metros. Es decir, si vemos el diámetro de un cabello mide de diámetro 0,1 milímetros, más o menos. Bueno, pues eso son 100.000 nanómetros. Ahí caben entre 500 y 2.000 bichitos de estos. El SARS-CoV-2, el famoso, el que nos tiene a todos, nos lleva por la calle de la amargura. Pues cabrían en fila india, entre 500 y 2.000 en el diámetro de un cabello. Pero hay cosas más pequeñas. Y esto es lo que también nos trae de cabeza, no solo el coronavirus, nos trae de cabeza esa moleculita de dióxido de carbono, que está poniendo en jaque no al planeta. El planeta al final es un cascarón enorme de continentes y de aguas sobre un magma, como bien sabemos estos días, un magma hirviente. Pues ahí viene el problema del impacto de la humanidad. El objetivo es la descarbonización. Nos vamos a centrar en esta parte de sostenibilidad ambiental. La descarbonización ha sido precedida por un proceso de carbonización brutal. Hay estas gráficas, si a alguno le interesa, que muestran de una manera muy visual cómo se ha ido cargando todo desde que los ingleses empezaron con su revolución industrial a mediados del 18. Esto es mediados del 18, esta de en medio es principios del siglo XX y esto es, digamos, principios del siglo XXI. Claro, la acumulación histórica es brutal. Los chinos no han perdido el tiempo, porque realmente están ahora mismo en unas acumulaciones equivalentes a lo que puede haber, no en toda Europa, porque sigue destacando la zona de la cuenca del Ruhr, Benelux y Reino Unido. Pero claro, cuando se habla de los chinos, de la República Popular China, se olvida que ante todo lo que han hecho es ser subcontratados por Occidente. Es decir, toda esta mancha roja no deja de ser subcontrato de lo que hace Europa. Entonces, es la idea el dato que leí hace poco de que digamos, 1% de la humanidad emite CO2
el doble que la mitad más pobre de la humanidad. Lo repito, por si quedan dudas. El 1% de la humanidad, unos 70 millones de personas, están emitiendo, asociado a su actividad, emiten tanto CO2 como, o sea, el doble que 3.500 millones, que son los que están en la cola. Claro, cuando se habla de reto demográfico, darían ganas de preguntar a los estados, ¿cuál es el reto demográfico? ¿El de los 3.500 millones o más bien el de los 70 millones? Creo que ninguno de los que me escucha, ni yo mismo, yo no me siento formando parte de los 70 millones. En fin, vemos estos colores rojos, que son de auténtico magma, no de otra cosa. Pues ese magma, que ahora está de fama en la isla de La Palma, curiosamente me lleva a esta otra imagen de otro volcán, porque la historia del CO2 arranca aquí. Este volcán no es el de la isla de La Palma, la isla bonita. Esto es el Mauna Loa en Hawái. Esos edificios que se ven delante de él, allá en el año 57-58, en el año geofísico internacional, se instaló un laboratorio que medía las condiciones de la atmósfera. Lo llevaba Charles David Keeling. De este señor poca gente ha oído hablar, pero este señor es el que, contra viento y marea, dan ganas de decir, fue investigando y dándose cuenta de que algo estaba pasando. Es decir, el famoso gráfico o diagrama de Keeling, que muestra la continua acumulación con variaciones estacionales por los fenómenos de las plantas, ¿no? De la propia civilización verde del planeta Tierra, pues esas pequeñas oscilaciones no dejan de marcar la tendencia ascendente de acumulación de CO2 en la atmósfera. Había dos laboratorios, estaba también en la Antártida uno que les cerraron por falta de presupuestos. El de Mauna Loa se mantuvo y es el que tiene la serie más antigua de datos. Desde este científico hasta la conocida Greta Thunberg, que está, no sé ahora si los Fridays for Future se estarán reactivando tras la pandemia, pero hay claramente, de uno u otro modo, hay una consternación, hay una preocupación y hay una falta de principio de cautela, que también se está viendo, por cierto, con la pandemia. Un principio de cautela de no estar seguros de qué impactos o qué incidencias pueden tener las actividades, pero dado el riesgo grande, tratar de controlar eso, incluso más allá de lo que podamos decir que es razonable. En fin, el principio de cautela no tiene que ver con una seguridad de información. Posiblemente podemos estar todos de acuerdo en que hay una gran falta de certezas, pero por eso mismo tendremos que pisar con mucho cuidado y mucho tiento. El hecho es que la acumulación de CO2 histórica, si nos parece abrumador la cantidad de CO2 que se ha acumulado no en el siglo XX, sino a partir de la Segunda Guerra Mundial, los famosos 30 gloriosos que dicen en Francia, y luego ya la subcontratación a China. Vemos cómo China destaca ya en esas emisiones, pero los propios chinos no están consumiendo mucho de eso. Claro, lo terrible es pensar qué futuro hay de aquí a final de siglo, cosa que, no sé, alguno quizás puede que llegue a ver, yo no, desde luego. La proyección que hay lleva que esta cantidad, que aquí son 35 gigatoneladas, o sea, 35.000 millones de toneladas, esto es CO2. Aquí ya se incluye, justo en este quiebro en el 2015, se incluye además el resto de gases, el metano sobre todo. Entonces estamos hablando de unas emisiones anuales de más de 40.000 millones de toneladas. Claro, ahí viene todo el proceso de descarbonización asociado a las temperaturas superficiales medias del planeta Tierra, que si ahora mismo ya superan 1 grado respecto del precedente de lo que había antes de la Revolución Industrial, se pretende, la idea del Acuerdo de París, que todos hemos oído hablar, es que idealmente a final del siglo no superará el 1,5 grados. Eso ya está olvidado. Los 2 grados, que sería como el tope, empieza a estar olvidado. Y de hecho, lo que realmente sale del Acuerdo de París está más en esta línea, entre alrededor de los 3 grados. O sea, si a final de siglo la temperatura media del planeta ha subido alrededor de los 3 grados, entre 2,6 y 3,2, no sé lo que verá el nieto que acabo de tener hace unos meses. En fin, no lo sé. ¿Realmente alguien puede saberlo? Yo desde luego no. Y cuidado, eso no es lo peor. Bueno, aplanar la curva es lo que hay que hacer, ¿no? Pero cuidado, porque puede haber un desmadre y seguir al precio que sea con el business as usual. Entonces, mientras esto no se pare y esto siga adelante en esta especie de huida hacia adelante, pues podemos decir muchas cosas, pero solo quedarán palabras. El objetivo de descarbonización, así todo, con mucha a trancas y barrancas, eso es la expresión, se va reflejando en muchas cosas. Ahora ya voy a pasar de los porqués y de toda esta reflexión, voy a pasar de una manera, si queréis, brutal, a poner el zoom y el foco en cosas muy concretas. La primera cosa concreta es la reglamentación. La reglamentación que hay en España, con retrasos, con torpezas, con limitaciones, pero el código técnico al final va reconociendo no tanto un tema de ahorro energético,
que sería la parte económica. No, no, el tema medioambiental, de reducción de emisiones de CO2. Por eso hay que abrigar los edificios, por eso hay que rehabilitar los edificios, porque es que la economía se tiene que descarbonizar. Es que no vamos a poder calentar los edificios con combustible fósil y calentarlos con electricidad. Bueno, calentaremos lo que podamos. Claro, es que va a haber menos energía disponible. Y como queramos tener coches eléctricos, todos, pues, en fin, soplar y sorber todo a la vez no puede ser, como decía aquel. El caso es que en obra nueva, yendo a lo concreto, si estáis por Barcelona, zona C del código técnico, la zona climática, claro, y ahora mismo en obra nueva, cualquier edificio de obra nueva no va a ser muy distinto a esto. Estos son cálculos que yo mismo he hecho con secciones constructivas tipo. Bueno, pues dependiendo de la conductividad térmica del material, pero podemos adoptar una media de espesor de 13-14 centímetros. Unos 14 centímetros en cubiertas, unos 11 en fachadas y unos 11 también en suelos que den al exterior, o sea, en soportales o que den a espacios muy ventilados, o quizás una cámara sanitaria, un poquito menos. Eso en obra nueva. En rehabilitación se sigue dando, es más laxo el criterio, se abre un poco más la mano, es decir, se exige menos. Pero fijaros la situación contradictoria. Estoy en un edificio de obra nueva, voy a poner un SATE y me obligan a poner unos 11 centímetros de espesor en fachada. Ah, no, es que es una rehabilitación. Un edificio que está enfrente. Uno nuevo y uno que rehabilitan. En uno habrá que poner 11 centímetros, más o menos, y en el que está enfrente, que es rehabilitación, ya le vale con 6. Si el SATE, una vez que tienes un muro de soporte, ya el que pongas más o menos espesor de aislamiento, le da igual. El edificio existente, por supuesto, requerirá un tratamiento de ese muro soporte para poder instalar bien el SATE, pero ya eso es independiente de que pongas 6 u 11 centímetros de aislamiento. En fin, son de estos criterios muy administrativos o políticos que hay que coger con pinzas. Y de estas necesidades reflejadas en la reglamentación, que ya nos ha metido un poco en el terreno concreto, pasamos a ver, y ya con esto voy a rematar la presentación, lo que es rehabilitación de cubiertas y rehabilitación de fachadas. Lo primero, rehabilitación de cubiertas es como anillo al dedo el concepto de cubierta invertida. Por si alguno se despista, la cubierta invertida es que invierte las posiciones convencionales de aislamiento e impermeabilización. Normalmente el aislamiento tiene que estar protegido por la impermeabilización, pero en el caso del aislamiento de poliestireno extruido, por sus propiedades peculiares, permite, y es lo que hemos visto incluso en estudios de durabilidad de hace la torta de años, permite colocar el aislamiento encima de la impermeabilización. Perfecto para rehabilitar, porque si tenemos un sistema previo que no tenía aislamiento, dices, ¿y ahora cómo rehabilito energéticamente esto? Pues muy sencillo, poniendo un aislamiento encima de poliestireno extruido, cubierta invertida, ya está. O sea, es muy fácil, es endemoniadamente fácil. Y eso sí, hay un pequeño problema. Las planchas son ligeras, hay que poner un lastre, que la estructura aguante ese lastre. ¿El lastre qué son? Pues una grava 100 kilos metro cuadrado. ¿Que no aguanta eso? Bueno, pues hay soluciones que también en parte lo evitan. Por ejemplo, poner estos embaldosados, Danosa fabrica este tipo de pieza, que es una baldosa aislante y drenante y que no da esos 100 kilos, da 60 kilos por metro cuadrado. Puede que algún fabricante tenga soluciones incluso un poquito más ligeras. Pero al final el esquema es muy sencillo, de colocar encima una cosa sin alterar. Si está todo lo que había por debajo, está en orden, está saneado y bien, pues ya está. Esa solución de cubierta invertida, además, podemos complementarla con una cubierta jardinada. Esto, por supuesto, va a requerir, ante todo, la atención de alguien que sepa hacer el mantenimiento de esa cubierta. Porque en España, hasta donde yo sé, si estáis pegados a la costa, el mar aporta bastante humedad. Porque la idea de estas cubiertas, no lo estoy diciendo, son cubiertas que se llaman jardinadas extensivas. Y eso es basado en una capa de sustrato, que es la capa número 8, una capa de sustrato de edafomineral, de alimentación de las plantas, muy delgadita. O sea, estamos hablando de 10, 12 centímetros, no más. Para un tipo de planta tapizante, planta crasa, en fin, es más un tema de jardinería. Pero con eso se consigue el que no sea un peso extra. Porque claro, una cubierta jardinada al estilo tradicional, intensiva, eso pesa ni se sabe. O sea, estamos hablando de espesores muy grandes para plantar lo que sea, como si plantas un árbol. Claro, no tiene sentido una rehabilitación. Una cubierta extensiva sí puede tener sentido, pero ya digo que requiere detrás un mantenimiento. Nosotros aportamos una serie de productos que aquí están relacionados, capas auxiliares geotextiles, como antipunzantes o separadores, los aislamientos. Ojo con que alguien pretenda hacer ver una cubierta vegetal de estas como que ya suple la necesidad de aislamiento. De nuevo, eso de la inercia térmica. No es así de claro. Eso lo que permite es que en verano la radiación solar no sobrecaliente.
la superficie de la cubierta, eso es cierto, pero el propio sustrato y las plantas no están generando un aislamiento, ¿eh? No tienen unas propiedades térmicas que permitan hablar de ello como aislamiento y no tienen tampoco una masa, una inercia térmica importante. Pero es verdad que en verano reducen ese sobrecalentamiento por radiación solar. Aparte que tiene otros efectos positivos, porque estamos hablando de un efecto descontaminante por su evapotranspiración, estamos hablando de que si llueve tampoco lanza la carga de agua tal cual llega a toda la captación de aguas, de pluviales, en fin, hay una serie de cosas que hay que valorar. Del mismo modo que la cubierta vegetal reacciona mejor ante la radiación solar, hay productos, en concreto láminas, tratadas de un modo que con la mercadotecnia actual se les llama cool roof. Cool roof en el sentido de cubierta fría, no el concepto tradicional de cubierta fría, que era que tenía una ventilación, sino fría porque reduce el sobrecalentamiento superficial que tienen sus materiales. ¿Cómo lo reducen? Reflejando la energía. Y de hecho nosotros estas láminas, que son láminas de PVC, hemos pasado, pues, porque la empresa investiga y desarrolla y hemos conseguido también de un índice de reflectancia solar de 94 pasar a 103. Eso nos ha puesto, por así decirlo, en el medallero olímpico, que estábamos en la cola, para que negarlo, no menciono qué fabricantes son, pero son fabricantes reales. Pues no somos el primero, pero bueno, estamos ya en medalla de bronce. En fin, hemos conseguido avanzar ahí y ponernos un poco en ese medallero de oro, plata, bronce. Si hablamos de más soluciones de cubiertas, por ejemplo, están las que van absorbiendo los óxidos nitrosos. Eso también es una solución que adaptan algunos fabricantes. Hay una norma de referencia, habla del rendimiento en purificación en porcentaje. Entre nosotros, no me preguntéis realmente el significado de esa norma y ese rendimiento. Es verdad que da lugar a la mejor clasificación, pero no sabría valorar bien eso en qué se traduce. Traducido directamente a esto equivale a tantos coches que contaminan. Cosas de este estilo, se dicen cosas, pero no son comparaciones tan fáciles de hacer. Pero sí es verdad que de acuerdo con la norma que clasifica estos productos, estamos en la mejor clasificación con estas láminas. Y ya el SATE. Voy muy rápido porque veo que, como siempre me pasa, no calculo bien los tiempos. El SATE tiene esta serie de definiciones internacionales, aparte de la nacional. En Italia son muy simpáticos y lo llaman directamente abrigo, el capotto, si alguno va por Italia. Hay una serie de ventajas, pues mejoramos la inercia térmica, evitamos los puentes térmicos. A cambio, cuidado, son sistemas de revestimientos que llevan una instalación más costosa y delicada. Bueno, el SATE, lo que es un mortero, un revoco dado sobre el aislamiento, es quizás la solución más económica. Si nos vamos a fachada ventilada, que también es un SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, una fachada ventilada tiene otros precios. Luego, el cambio de apariencia exterior puede ser una desventaja o una ventaja, claro, para dar valor al edificio, porque es cambiarle totalmente la imagen. Y a veces eso puede parecer perjudicial, pero no siempre. En rehabilitación, además, fijaros, hay una mínima interferencia para los usuarios durante la obra, no se reduce la superficie útil de la vivienda y eso sí, requiere el acuerdo de la comunidad de propietarios. Y si es un edificio protegido, olvídate. Claro, no puedes tocar la apariencia exterior. La inercia térmica me lleva, antes me comenté el efecto de la iglesia, ¿no? El efecto cueva. A ver, hay gente que piensa, no, claro, ahora aislamos mucho, pero ¿y la inercia térmica? No, a ver, ahora mismo construimos con cada vez más ligero, lo cual está muy bien desde el punto de vista de sostenibilidad. Menos masa de materiales que movilizamos. Digamos que es lo contrario de los coches estos SUV y 4x4, que los fabricantes de coches, en cuanto vieron que había motores más eficientes, en vez de aprovechar eso como un tema de sostenibilidad, ¿qué hicieron? Coches más gordos. Y coches que en vez de pesar 1 tonelada o tonelada y poco, pesan 2 toneladas. Bueno, pues aquí en construcción realmente vamos a aligerar. Y el medio pie de toda la vida, por así decir, que no es nada, son 11 centímetros. Bueno, en Cataluña tenéis otra medida y es algo más, son los 14 centímetros, ¿no? Si hablamos el pie castellano y el pie catalán, ahí hay esos matices dimensionales. Pero el hecho es que añadir aislamiento no es una alternativa. Hay una norma que calcula estas características que se llama el comportamiento térmico dinámico de los elementos constructivos, vamos a decir. Bueno, pues sin entrar en muchos detalles, el hecho de aislar pasa a estabilizar más la construcción, que es la idea intuitiva. Si aíslas, estabilizas térmicamente mucho más la construcción. ¿Y eso qué es? Estabilizar. Eso es inercia térmica. A eso se le dan valores numéricos, que es el factor de atenuación, cómo se disminuye la variación de temperaturas que pueda haber en el elemento constructivo, y es mucho mayor cuando hay un aislamiento, y también
cuánto tarda en llegar los cambios exteriores al interior en función de que tengas un aislamiento. Y claro, tardan más cuando hay un aislamiento. En definitiva, el aislamiento ayuda a la inercia térmica de estos elementos ligeros. Evidentemente, si tenemos un muro de adobe de 1 metro de espesor, es que ni se entera, como si le rascas, que se dice antiguamente. Los puentes térmicos igual. Si aislamos por el exterior, esto es muy intuitivo. ¿Qué pasa aislando por el exterior? Imaginaros que hay una rotura del aislamiento, porque hay un forjado, un balcón. Bueno, básicamente el muro está a la temperatura interior. Si aislamos por el interior es todo lo contrario. Una rotura de la capa aislante, tenemos un muro que básicamente está a la temperatura exterior. Por tanto, veis la isoterma. Es mucho más arriesgado. Aislar por el exterior nos evita problemas. Se puede ver mediante herramientas de cálculo y ver tanto la parte de riesgo de condensaciones como de pérdidas energéticas. Y ya voy acabando. Hay una valoración de energía, fijaros que he añadido a la sostenibilidad económica, porque aquí ya hablamos de ahorro de energía. A partir del valor de transmitancia térmica es relativamente simple obtener por metro cuadrado de envolvente, comparar lo que ocurre entre un elemento constructivo sin aislar y otro aislado, energéticamente, en pérdidas de energía. Es decir, nos vamos no a vatios metro cuadrado, que no sabemos lo que es, pero están los vatios, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo, tomando un salto térmico medio, que al ser representativo de un periodo de calefacción, esto es método grados día, por si a alguien le suena, o equivalente a método grados día. Bueno, pues tomando un periodo de tiempo determinado, que son horas, y tomando un salto térmico determinado, al final podemos obtener una diferencia entre esta sección constructiva y esta otra, que está expresada en kilovatios hora por metro cuadrado y temporada de calefacción, por ejemplo. Bueno, pues comparando estos dos muros, uno sin aislar y otro aislado, comparamos pérdidas por metro cuadrado de 118 kilovatios hora o aislado de 17. Esto lo llevamos a una hojita de cálculo y podemos determinar incluso temas económicos en función de los precios de los aislamientos y de la energía, o incluso asociando un factor de conversión de emisiones de CO2 por la energía que se esté utilizando, podemos llegar a definir reducción de emisiones de CO2 en los plazos que estimamos. Normalmente la vida útil del edificio. Hay un plazo económico de 50 años, que es ridículo. Los edificios deben durar más, pero así por principio. O sea, habría que hablar del siglo para arriba, porque no tiene sentido ese gran esfuerzo material y social para algo con lo que se especule, ¿no? Que es la crematística de nuevo. Bueno, pues eso nos lleva al final al concepto de sistema de SATE con revoco de mortero aplicado. Tenemos, en el caso de Danosa, las planchas de aislamiento, tenemos unos morteros para adherir esas planchas, los morteros para protegerlas y hacer una capa base que dé lugar al revestimiento de ese acabado, lo que va a quedar a la vista, ¿no? Bueno, pues todas esas piezas están incluidas en una evaluación técnica europea y eso en cuanto a Danosa. Pero si me permitís también como experiencia, y ya estoy acabando, de veras, como experiencia, en mi caso puedo hablar de que desde el año 96, estas fotos las saqué yo en un SATE que se estaba instalando en Guadalajara, a 50 kilómetros de Madrid. Y como está cerca, de vez en cuando me acerco a verlo. Pues está perfecto, 4 centímetros de espesor de aislamiento de poliestireno extruido. De hecho, me fijé, si os fijáis en este detalle que se ve ahí en una tubería, ahí el revoco, se ve que alguien ha pegado una uñetada, no fui yo. El caso es que se llega a notar, no sé si lo estaréis notando ahí, el colorcito azul de la plancha que había debajo. Y esto me permite ya pasar, muchas gracias, me permite pasar al vídeo. Vamos a ver si logro conectarlo adecuadamente. Dejo de compartir esto y ahora me voy a compartir. Ay, perdón, que ya he hecho una cosa mal, no me acabo de dar cuenta. Es que todo tiene su orden. Aquí. Ah, sí, estaba compartir sonido. Eso es, compartir. Bueno, pues cruzo los dedos. En el vídeo luego desde el lado de Danosa, los instaladores. Nos encontramos en una promoción de la Junta de Andalucía, es el núcleo Guadalquivir de 36 viviendas. Se inscribe dentro de un programa de los que tenemos de intervención. Lo que se persigue es mejorar, reducir las emisiones de CO2 al menos en un 30% y mejorar al menos una letra dentro de la calificación energética que da el certificado de eficiencia energética. Tenemos también monitorizadas algunas viviendas
con el fin de ver tanto la temperatura como el consumo energético, humedad, etcétera, que tienen antes de esta intervención y lo que tendrán después de la intervención, que además de un mejor confort, pues va a redundar en un ahorro en el gasto de electricidad de cada familia. Nos encontramos diferentes retos en la obra, concretamente en esta obra nos hemos encontrado que la fachada hemos tenido que tratarla previamente. No toda la fachada ha sido igual, en algunos casos simplemente ha sido necesaria una limpieza de soporte, en otros casos hemos tenido que actuar con algunos puentes de unión y en otros casos hemos tenido que incluso reparar parte de la cubierta. Esto al final hace que cada caso nosotros vayamos evaluando y viendo una solución para cada obra. Y bueno, la clave de un buen SATE evidentemente está en disponer de un gran socio, un fabricante que tenga experiencia en sistema. En este caso Danosa aporta toda su experiencia en cubierta y su experiencia también en diferentes tipos de sistemas, los cuales hemos enlazado hacia el envolvente y hemos conseguido darle un valor añadido al cliente final. Y en este caso también es muy importante poder disponer de un instalador de confianza, de experiencia. Hola, soy Jorge Sánchez de Impermeabilizaciones Safer. Somos una empresa que llevamos 30 años en el sector y nos dedicamos principalmente a la impermeabilización y el aislamiento. En general la obra se está ejecutando bastante bien, la calidad de los productos es bastante buena y eso se nota en su aplicación y es lo que nos transmiten nuestros operarios. Igualmente Danosa nos está dando un soporte técnico continuo, haciendo visitas a obra continuamente, resolviendo dudas que surgen en la ejecución y, en fin, muy contentos por cómo se está ejecutando la obra, tanto por nosotros, por Danosa. Es verdad que en esta obra, pues, el haber colaborado con Danosa, que llevaba tanto el tema de cubiertas como el de fachadas, nos ha venido bastante bien y el resultado que estamos viendo nos está gustando mucho. Entonces, hemos hecho otro tipo de obras de estas, pero iban por separado, tanto la empresa de cubiertas como de fachadas, y hemos tenido alguna que otra historia en cuanto a las soluciones, ritmos de obra, y la verdad que estamos aquí, en principio está saliendo todo según lo previsto y bastante bien, y los vecinos están contentos, la promotora también, que es lo que más nos interesa, y básicamente eso es lo que estamos haciendo. Así nos hemos dividido en 2 o 3 cuadrillas para ir prácticamente desde el primer momento uno haciendo cada tipo de cosas. Uno nos hemos dedicado a poner el soporte, otro lo hemos estado poniendo el aislamiento y otro malla y anclaje, y prácticamente todo ha ido funcionando bien. Isla Torrepelli, en Sevilla, si alguno lo conoce, que más está pegado. Bueno, dejo de compartir. Si todavía hay ocasión, no sé entre medias si de chat ha habido preguntas o puedo... Perdonad, me parece que sigo teniendo... Me imagino que ya no estáis oyendo nada vosotros. Ay, Dios mío. Dime, Carlos. Ya, sí, no, que es que seguía oyendo yo un vídeo que venía a continuación, pero entiendo que ya no lo estaba compartiendo con vosotros. No. Sí. A ver, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Pongo el remate de un pequeño vídeo de 2 minutos que quedaba. No sé. Si muy rápido, porque hay 10, empieza la siguiente ponencia. Bueno, Carlos. Entonces sí, me voy al... A ver, ¿dónde estaba esto? Era una obra de instalación de lámina que también tiene su atractivo y era en Cataluña. Es una obra en Cataluña, creo recordar, pero esperar que... A ver si logro encontrarlo. Mientras, si alguno quiere comentar algo, preguntar, pues doy ocasión. Ahí. Sí, podéis abrir micro y quien tenga pregunta, es el momento. A ver, yo mientras voy abriendo esto. Este vídeo que hemos visto, de todas maneras, tiene un atractivo especial, para mí al menos, porque no se suele dar ocasión a que hable la gente de la obra.
ya sabemos que no deja de ser vídeos que tienen esa parte de publicidad, pero vamos, es interesante. La obra, eso lo sé yo de primera mano, la obra ha ido muy bien. De hecho, creo que la arquitecta Marta Hernández mencionó el caso de monitorización. Detrás estamos trabajando con el grupo de Sevilla, no sé si a alguno le suena, que es la cátedra o el departamento de termotecnia de la Escuela de Industriales. Son, por si alguno no lo sabe, es la gente que está detrás del código técnico. La parte relativa a ahorro de energía es de ellos, son ellos los que fueron contratados para este tema. Y ya tengo aquí el vídeo, ahora lo que hago es compartir, a ver si por fin puedo. Vamos a ver un instante. Ay, Dios mío, qué complicado puede ser. No, esto no es. A ver, este tampoco. Pues bueno, a ver. ¿Estáis viendo el vídeo? Parece que no, ¿verdad? ¿Lo veis? Dejo de compartir. Ahí. Creo que voy a tener que renunciar a este. No sé qué pasa, pero no... Yo sí lo oigo. Ah. Lo estábamos viendo, Carlos. ¿Ah, sí? Ay, Sí, vale. sí, lo estamos Es viendo. que me entró la duda, es que me he hecho... Disculpadme la torpeza, pero es que de veras que a veces con los ordenadores te puedes pegar, literalmente. A ver, entonces, compartir pantalla, vale. Ahora sí, compartir. ¿Se oye, verdad? Sí, Bueno, aquí da un poco lo mismo, aunque no lo oyerais, porque aquí no hay nada, o sea, solo hay la música de relleno y va mostrándose las diversas capas de la cubierta. El atractivo es ver el tipo de producto que se utiliza para como absorbente, con efecto fotocanalítico de la luz para absorber los óxidos nitrosos. Son láminas estáticas con un tratamiento especial, una pizarrilla, que es una de las autoprotegidas. Un minuto y pico más. Acabamos de decir. A ver que logre quitar yo también por mi lado. Ahí, ya está. Es que... Tienes un viejo PC por ahí, entonces... Ahora. Bueno, pues encantado, muchas gracias por la atención y bueno, pues hasta otra ocasión en cuanto queráis y a título ya personal, cualquiera que quiera contactar con nosotros, aunque no sea ahora en el propio foro, será bienvenido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.